maestros, bueno, espero que el día de hoy se encuentren muy bien y sobre todo con muchas ganas de seguir capacitándose en este importante curso virtual. Bueno, como sabemos, es el segundo día de nuestra capacitación virtual. Antes de empezar con esta sesión, quisiera compartir con ustedes una frase importante y muy interesante del escritor estadounidense John Steinbeck. Él nos señala lo siguiente: un gran maestro es un gran artista, y hay tan pocos como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser la más grande de las artes, ya que el medio es la mente y el espíritu humano. Esperando que esta reflexiva frase sea de su agrado, ahora sí le doy el pase al magíster Jorge Luis Vázquez Velázquez, quien es nuestro ponente. Adelante, magíster, la sala es toda suya. Sí, gracias, Marianela. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, queridos colegas, queridos maestros y maestras. Un fuerte abrazo cordial y cálido a cada uno. Vamos a continuar con la exposición respecto a este curso taller de capacitación. Ayer abordamos un tema tan importante respecto a los aspectos generales del área de arte y cultura, tal cual nos señala el currículo nacional, y que también estos aspectos generales de alguna manera son válidos para trabajarse en diversos niveles educativos. Entonces, el día de hoy vamos a ingresar específicamente a trabajar ya por lenguajes artísticos. Entonces, voy a compartir mi pantalla para continuar con nuestra ponencia el día de hoy y estaré pidiendo participación más adelante. Bueno, continuamos con la propuesta de plan temático en arte y cultura para el desarrollo de competencias de manera significativa en escenarios educativos de presencialidad y semipresencialidad que iniciamos pues el día de ayer por la noche. Y en este segundo día, 7 de mayo, el tema en particular es propuesta de plan temático para abordar el lenguaje artístico visual y sus posibilidades interdisciplinar y multicultural. Bien, como hemos visto ayer, el currículo nacional nos habla de 4 lenguajes artísticos, ¿no? Las artes visuales, el teatro, la danza y la música. Entonces empezaremos a ver desde este momento lenguaje por lenguaje, ¿no? Pero antes de nada, es importante tener con claridad o tener ese entendimiento sobre a qué se refiere o a qué nos estamos refiriendo con respecto a las manifestaciones artístico-culturales, que nos habla el currículo como una de las competencias, incluso aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Entonces, ¿cuándo es una manifestación artístico-cultural? Y es que en principio tenemos que tener el claro convencimiento qué es una manifestación artístico-cultural. Esta es la forma en que las personas, ¿no?, los seres humanos, expresan sus sentimientos, ya sea a través de las expresiones artísticas, de la música, el teatro, la danza, literatura, artes visuales, etcétera, y sus tradiciones y costumbres. Las manifestaciones artístico-culturales está muy ligada con el tema de las tradiciones y costumbres de un pueblo, de un grupo, de una sociedad, de una nación, ¿no? Y, por supuesto, al hablar de tradiciones y costumbres, también en las expresiones artísticas, las manifestaciones artísticas que se van dando en cualquiera de los lenguajes o en cualquiera de las disciplinas del arte a nivel de pueblos o de zonas o de naciones, ¿correcto? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de manifestaciones artístico-culturales. El origen de las manifestaciones artísticas está ligado a la aparición del hombre en la época prehistórica hace miles de años. Miren ustedes la representación pictórica respecto a cómo el hombre, cuando aparece en la Tierra, poco a poco, mediante su evolución, va
valiéndose o usando el arte como medio de comunicación, de expresión de contenidos, de manifestación o de expresión de ciertas situaciones o vivencias, ¿no? Entonces, por eso le decía ayer que el arte precisamente es un lenguaje universal, intelectual y de mucha trayectoria, de mucha historia. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, las manifestaciones artístico-culturales a través de los tiempos, aun cuando hasta la fecha no existe una teoría única de cómo y por qué llegamos a ser como somos, se acepta que el Homo sapiens se diferencia de los demás animales por la dentadura, por la piel, ¿no? Por la mano de dedo oponible, por la posición erecta, ¿no? Por la manera única de caminar a pasos largos, el pie arqueado, por la posibilidad de emitir sonidos diferenciados, por el cerebro desarrollado y por la práctica artística. Somos los únicos seres en el planeta Tierra que practicamos el arte. En consecuencia, este es uno de los distintivos que nos diferencia pues a los demás seres existentes en nuestro planeta. Entonces, esto obviamente durante una larga etapa, el proceso de hominización, el proceso de evolución, de desarrollo, de cambio, ¿no? Y que va de la mano con la humanización, por supuesto, con la socialización, con la educación, se relacionó con el perfeccionamiento técnico. El hombre empezó a perfeccionarse técnicamente a través de ciertas actividades. En un comienzo se emplearon materiales blandos como huesos y madera hasta llegar a la piedra, por ejemplo, ¿no? Los primeros hombres fueron magistrales artesanos que llegaron a extraer de la piedra casi todas sus posibilidades. La aparición del arte coincide con la etapa en la que se han consolidado los procesos básicos de hominización, ¿no? De evolución, de transformación, de cambio, de progreso. Ya se puede identificar la presencia del Homo sapiens, quien ha llegado a su plena evolución, ¿no? Entonces, estos temas, esto que estoy hablando, tiene que conocer nuestros estudiantes, ¿no? Para que pueda interiorizar y tomar valor frente a la importancia del arte a través de las diversas épocas. Así como respirar, caminar, amar, trabajar, la creación artística es inherente al ser humano y es tan antigua como la misma humanidad, ¿no? Incluso los pueblos hoy más marginados de la tierra, carentes de los recursos económicos y técnicos más elementales, igualmente bailan, ¿no? Cantan, lucen ornamentos, tallan, esculpen, es decir, manifiestan su propio sentido de la belleza, ¿no? Ahí me tienen, por ejemplo, una imagen hace muchos años atrás, creo que es el año 2003, junto a una artesana de una comunidad nativa, ¿no? Siempre me caracterizo por visitar comunidades, pueblos, ver la realidad, las manifestaciones artístico-culturales y de vivenciarla, ¿no? Entonces son pueblos lejanos que antiguamente no se consideraba, no se los tomaba en cuenta, que también en dichos pueblos, por ejemplo, rurales, se expresan las manifestaciones artísticas en su diversidad cultural. Entonces se creía que solamente lo que viene de Occidente, lo que viene de Europa es lo absoluto, ¿no? Pero no, estas manifestaciones también de estas comunidades, de estos pueblos, tienen su propio sentido de la belleza. Aún en medio de los momentos más dramáticos, como la guerra, la miseria, la pandemia en la que estamos viviendo, el desempleo, la explotación o el racismo, el ser humano no ha dejado de plasmar estéticamente su odio, su dolor, su alegría, su rabia, su protesta, su sueño, etcétera. Por eso, una de las claves para el conocimiento del hombre es su arte local. Es una de las claves, ¿no? Fundamental, esta definición. Entonces, el arte
nace pues con la aparición del hombre y nos tenemos que remontar pues al arte prehistórico, ¿no? Antes de la escritura, antes de la historia. Comprende el conjunto de manifestaciones humanas con valor artístico llevadas a cabo antes de la aparición de los primeros textos escritos, destacándose sus pinturas en cuevas y cavernas, con escenas de caza de animales, litografías y cerámicas utilitarias. También la práctica de algunos rituales cotidianos donde integraban la música con la danza o el teatro. Entonces, poco a poco, el ser humano, conforme avanza en su civilización, ¿no?, en su vida social cotidiana, va empezando a descubrir diversos lenguajes, a interrelacionar, integrar esos lenguajes, a descubrir materiales, técnicas, a perfeccionarse para poder comunicarse y para poder usar ciertas situaciones, como por ejemplo asociadas a prácticas rituales, muchas veces religiosas, militares, etcétera, ¿no? Entonces, para comprender el arte al momento de apreciar, también tenemos que ser conscientes que este arte o que el arte como conocimiento, como disciplina o como manifestación del conocimiento de las humanidades, ha tenido una evolución desde que aparece con la aparición del hombre. Ha pasado por una serie de etapas hasta nuestra actualidad, etapas que han ido evolucionando también en la práctica artística, como por ejemplo en la actualidad, que el arte ha evolucionado tremendamente, incluso de la mano con la evolución tecnológica, científica, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, algunas etapas del arte en la época prehistórica, donde inicia el paleolítico, el neolítico, luego pasamos a la época antigua o la edad antigua, el arte griego, mesopotámico, el arte románico, ¿no? Luego en la época de la Edad Media también el arte sigue avanzando, de igual manera en la época moderna, en la época contemporánea que estamos viviendo hasta la actualidad, ¿no? Los diversos movimientos, las diversas manifestaciones, estilos que ha ido atravesando el arte hasta nuestra actualidad. Ahí tienen una línea de tiempo y esto, al hablar de las etapas de la historia del arte, estamos hablando específicamente, y es importante también conversar y promover con nuestros estudiantes la investigación de la historia del arte, no solamente a nivel universal, sino también a nivel de nuestro país, de nuestra región, de nuestra localidad. Entonces, la historia, esa historia del arte, es la evolución del arte a través del tiempo. El estudio de la historia del arte se desarrolló inicialmente en el Renacimiento. Es en la época del Renacimiento que empieza aproximadamente siglo XV a estudiarse la historia del arte, a considerarse al arte como una posibilidad histórica. Entonces, y hoy en día tenemos críticos, historiadores del arte, analíticos, que se evocan y que se dedican pues dentro de estos campos profesionales a analizar esta historia del arte, el cual se desarrolla inicialmente pues desde el Renacimiento, con su objetivo de lograr la producción artística de la civilización occidental. Claro que nace con ese sentimiento en la civilización occidental, pero ya le dije que ahora se considera también pues nuestras civilizaciones latinoamericanas, ¿no?, peruana, regional, de la región donde nos encontremos. En cuanto a la música, el estudio de la historia del arte se inició en el género clásico, ¿no?, casi por ahí de la par o de la mano con el Renacimiento. Y es importante considerar que en cada lugar de nuestro planeta, de nuestra Tierra, se realizan distintos tipos de manifestaciones artístico-culturales, las cuales llevan un profundo sentir,
Por lo general, muchas se inician o se relacionan con actos religiosos junto a bailes populares. Claro, por ejemplo, en muchos pueblos de nuestra patria, ustedes me darán la razón, las manifestaciones artístico-culturales guardan muchísima relación con las actividades festivas, con los aniversarios, con las fiestas patronales que se dan en los pueblos, etcétera. Entonces ahí podemos ver cómo estas fiestas, estas actividades celebratorias, religiosas, cívicas, militares, etcétera, son brillantes espacios y oportunidades para que la gente pueda expresar, pueda comunicar, pueda mostrar, pueda socializar sus obras de arte, sus producciones, sus manifestaciones artístico-culturales, como las imágenes que vemos aquí, por ejemplo. Y bueno, estas manifestaciones artístico-culturales van relacionadas a los diversos grupos culturales. Se las puede clasificar en 3 tipos. Recordemos que existen diversos grupos culturales. El ser humano, por naturaleza, trata de asociarse culturalmente, trata de armar grupos culturales, que pueden ser religiosos, que pueden ser de índole económico, que pueden ser sociales, que pueden ser, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de formas que la persona o que el ser humano se va agrupando y va conformando pues estos grupos culturales. Entonces, estas manifestaciones culturales, tomando como referencia a los diversos grupos culturales, se clasifican en 3 tipos, ¿no? Uno, por ejemplo, las manifestaciones artísticas tradicionales. Estas manifestaciones artísticas tradicionales se asocian con la vida rural, con las etnias, con los lenguajes, con la religión, con la costumbre, y difícilmente aceptan cambios. Entonces, estas manifestaciones tradicionales las encontramos muchas veces en las zonas rurales, en los pueblos, en las comunidades, donde siempre se mantiene, se conserva, ¿no? No pierde su esencia, defiende, se lucha para que no se pierda esa costumbre, ¿no? Entonces, Puno, Cajamarca, Piura, Tumbes, el Cusco, tiene sus propias manifestaciones artísticas culturales tradicionales, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes representativas tanto a nivel de la danza, de las artes visuales, de repente de la artesanía, ¿no? De la danza folclórica, etcétera, ¿no? En el Perú, los pobladores de cada región o localidad tienen sus propias fiestas. En ellas la gente luce sus lindos vestidos, ¿no? Prepara sus comidas típicas, toca y canta su música peculiar, baila y danza con sus trajes típicos, elabora y vende coloridas y finas artesanías, ¿no? Como por ejemplo, vemos ahí un fragmento, una parte de un retablo yacuchano, muy popular y muy difundido ya y preferido incluso hasta en escenarios extranjeros, en la adquisición y valoración de estos retablos ayacuchanos, así como muchas otras piezas artísticas, artesanales de muchos pueblos que son peculiares, ¿no? Entonces, miren toda esa obra de arte, estos retablos ayacuchanos. Bien, entonces el Perú es bello y el Perú es multicultural y el Perú es todo un ponente en temas de artes visuales desde sus inicios de los primeros pobladores en el país, ¿no? Bien, la segunda manifestación tiene que ver con la vida contemporánea, ¿no? Las manifestaciones artísticas contemporáneas. Estas se asocian con la vida urbana, ¿no? A diferencia del anterior, que se asocia con la vida rural, esta se asocia con la vida urbana, se desarrollan en grupos sociales que aceptan cambios culturales, mientras que la anterior, la tradicional, no acepta cambios culturales. La contemporánea sí acepta cambios culturales con facilidad y la inclinación a modificar sus comportamientos, ¿no? Entonces, es en el arte contemporáneo, en las manifestaciones contemporáneas, que hemos tenido, pues, en el devenir de la historia, muchas escuelas, muchos estilos, muchos movimientos que nacían, pues, una en contraposición
o como protesta del anterior movimiento o el que le sucedía, el que le antecedía, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren en la arquitectura, ahí tienen una imagen de una vivienda de los últimos tiempos, ¿no? La Casa Torcida en Sopot, Polonia. Miren cómo se va diseñando en el mundo contemporáneo. Igual manera el ballet, igual manera pues en las artes visuales, el arte abstracto, el arte conceptual, en el teatro igual, ¿no? Él nos habla pues ahora de la danza contemporánea, del teatro contemporáneo, etcétera. Entonces, estas son manifestaciones también que nuestros estudiantes tienen que conocer, y nuestros estudiantes muchas veces se inclinan a este tipo de manifestaciones y hay que saber entenderlos de alguna manera, orientarlos también, por supuesto. Entonces, y la tercera clasificación sería pues las manifestaciones artísticas emergentes, ¿no? Que estas surgen como movimientos alternativos, paralelos, contrarios y ajenos a lo que se considera la cultura oficial o dominante, ¿no? Se asocia con diferentes minorías sociales, ya sea por edad, por ejemplo, grupos de adolescentes o adultos, por condición física, con discapacidad, grupos de personas con discapacidad, o orientación sexual, ejemplos, grupos indígenas, tribus urbanas, los grupos de los emos, los arquetos, etcétera, una serie de grupos incluso que a veces nos parecen un poco raros, de los adolescentes, hasta la forma como se visten, cómo se presentan, ¿no? Cómo actúan en las calles, ¿no? Con mayor libertad, con una especie de protesta, de inquietud, de rebelión, de revolución, ¿no? Y que expresan pues sus grafitis, expresan unas danzas ya más liberales, la música más liberal, ¿no? Que a veces a nosotros nos puede generar espanto, pero que estas son también manifestaciones artísticas. Entonces es parte de nuestra sociedad y de alguna manera tenemos que darle la tratativa respectiva y correspondiente. Entonces son tres tipos de manifestaciones artísticas, artístico-culturales, que debemos tener claro y que nuestros chicos también deben conocer, por supuesto. No nos olvidemos, cuando el currículo nos habla de manifestaciones artístico-culturales, porque esa es una de las novedades que trajo el currículo que se implementa en junio del año 2016 frente a currículos anteriores en nuestro Perú, se está refiriendo pues a todo este mundo que acabo de explicarles hace poco, ¿no? Entonces, hay dos cosas contundentes que nos habla el área de arte y cultura, uno respecto a las manifestaciones artístico-culturales y otra respecto a los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, que de alguna manera guarda relación. Entonces, cuando hablamos de los lenguajes artísticos, uno de ellos es el lenguaje de las artes visuales. Y ustedes miren la imagen de la izquierda, la diversidad de presentaciones de imágenes, y es que cuando hablamos de artes visuales nos estamos refiriendo a las formas de arte que dan forma, las formas que dan forma a obras que son principalmente de naturaleza visual, como la cerámica, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, el diseño, la artesanía, la fotografía, el video, el cine, la arquitectura, etc. Quiero comentarles a título de experiencia personal, y no sé si a ustedes también les ha pasado lo mismo, a los que ya están trabajando, sobre todo para trabajar el tema de del diagnóstico de entrada. Siempre me gusta dialogar con los estudiantes y siempre parto por preguntar qué es el arte, ¿no? Y muchos estudiantes, porque hay que respetar los saberes previos, tienen una concepción al inicio un tanto limitada respecto al gran abanico del arte, y cuando responden terminan casi siempre relacionándolo al arte con el dibujo o con las manualidades, ¿no?
Cuando se conversa qué es el arte, es el dibujo, te responden muchos chicos, o es las manualidades, nada más, ¿no? Entonces, cuando empiezo a explicar y cuando empezamos a desarrollar toda esa concepción del arte, esa clasificación, esos lenguajes con sus diversas disciplinas, wow, el estudiante se empieza a quedar sorprendido y dice que todo eso era arte. Y es que de repente, como docente, nos está faltando brindarle todas esas herramientas o apoyar e incrementar esos conocimientos respecto a la visión holística, amplia, panorámica de lo que es el mundo del arte y la cultura. Por eso que yo me he esforzado por preparar todo este material para que ustedes también, partiendo de esto, puedan aplicarlo y puedan motivar y encaminar hacia sus grupos estudiantiles en el conocimiento, ¿no? Porque nuestra área no es limitada, es al contrario, es mucho más amplia, es recontra amplia y vamos a empezar a verlo poco a poco. Ahorita estamos iniciando con el lenguaje de las artes visuales, ¿no? Entonces, en su sentido más general, son las que se relacionan con la impresión e ilustración, las que se expresan por medio de gráficos e imágenes. Abarca todas las artes que se representan sobre una superficie plana. Y no solamente plana, también la superficie tridimensional. Las artes visuales tienen como función el comunicar lo que el artista desea expresar por medio de un lenguaje visual, atendiendo tanto a los elementos compositivos, hay elementos compositivos, como a los principios compositivos. Cuando hablamos de las artes visuales como lenguaje artístico, tenemos que promover que nuestros estudiantes conozcan y también discriminen esos elementos compositivos y los principios compositivos, ¿okay? Para que pueda interpretar con facilidad una obra de arte y para que pueda crear también su propia obra artístico-visual, para que la obra en sí resulte agradable y de buen gusto para quien la observe. Y es que el término de artes visuales, yo recuerdo, y los que venimos trabajando hace años, y no me dejarán mentir, recién a partir del año 2001 se empieza en el Perú, dentro de educación básica, a hablar de las artes visuales, ¿no? Porque mucho antes se hablaba de las artes plásticas, y es por eso que muchas carreras en diversas escuelas de bellas artes del Perú, la denominación antes era artes plásticas para los que querían estudiar artes plásticas, y algunas universidades, y hasta ahora todavía siguen conservando algunas esta denominación de las artes plásticas, pero algunas, aparte de las artes plásticas, le han agregado artes plásticas y visuales, ¿no? O sea, todavía con esa denominación. Algunas universidades ya en el Perú y en el extranjero ya denominan las carreras artes visuales. Y es que desde el fines del siglo XIX y inicio del siglo XX, un grupo de pintores europeos viajan a hacer una exposición en Estados Unidos, y desde ahí prácticamente nace el planteamiento de esta nueva denominación, gracias al uso de nuevas herramientas de tecnología que iba apareciendo en esos entonces, y que esa tecnología o esas herramientas tecnológicas empiezan a ser usadas para complementar en el tema de las artes plásticas, ¿no? Entonces, como por ejemplo la aparición de la cámara fotográfica, como la aparición del cine y televisión, la cámara videográfica, etcétera. Entonces, es ahí que las artes plásticas deja de ser prácticamente la madre para ceder el paso a esta nueva denominación o nueva concepción más general de las artes visuales, ¿no? Que dicho sea de paso, trabaja con el lenguaje visual, y al hablar de artes visuales
estamos hablando pues del uso de imágenes creadas por el ser humano, por el hombre, o por el artista, como le llamemos, ¿no? Imágenes. Entonces, relacionadas pues con el lenguaje visual. Vemos ahí, por ejemplo, una imagen de una pintura mural, ¿no? Entonces, es importante conocer esto para poder orientar hacia nuestros estudiantes de cualquiera de los niveles donde estemos trabajando, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos a fondo, entonces prácticamente va a pasar por desapercibido, y lo que queremos es ayudar también a nuestros estudiantes a construir sus aprendizajes, a incrementar su conocimiento, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo empiezo a explicar todo esto a los chicos, ellos se quedan sorprendidos, ¿no? Wow, pero sobre todo los chicos que me han tocado trabajar, ¿no? Pero esto no hemos sabido, o sea, esto no nos han comentado en oportunidades pasadas, o sea, para nosotros es nuevo, no pensábamos que el arte era limitado, solamente era dibujar y pintar por ahí, hacer algunas manualidades, ¿no? No pensábamos que el arte abarcaba todo esto. Entonces el estudiante se empieza a dar cuenta de que el arte es altamente intelectual, fundamental e indispensable en nuestros días para nuestra convivencia en la vida, y que gracias al arte podemos comunicar muchísimas cosas de lo que muchas veces no se puede comunicar a través del habla o de la palabra o a través de la escritura, que son los lenguajes más comunes que se usan a diario. Entonces, una imagen, por ejemplo, vale más que 1000 palabras. Con una imagen yo puedo estar comunicando muchísimas cosas que no puedo comunicar, o me gastaría o me demoraría tanto tiempo escribiendo tantas cosas o hablando tanto, ¿no? Lo que una imagen puede convertirse en potente, ¿no? Entonces, las artes visuales tienen su clasificación, entonces, ¿no? Hay dos tipos de clasificaciones. Algunos consideran que las artes visuales se clasifican en 5 tipos de artes o disciplinas o sublenguajes, vamos a llamarle, ¿no? Las artes plásticas, ¿no? Que fue desplazada y que ahora pertenece a las artes visuales, las artes gráficas, las artes fotográficas, las artes videográficas, las artes digitales o electrónicas. Y alguien me puede decir, a ver, aquí, mediante sus saberes previos, ¿por qué estos 5 tipos de artes estarían dentro de la clasificación de las artes visuales? A ver, por favor, quisiera que alguien me responda, o de repente aquí hay algún especialista en artes visuales. Por favor, una participación. ¿Por qué consideran que estos 5, o están de acuerdo, de repente no están de acuerdo, ¿no? Profesor, yo no estoy de acuerdo con esta clasificación, o sí estoy de acuerdo por esto, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? A ver, alguna participación, hagamos interactiva esta noche, mis estimados participantes. Bueno, buenas noches, maestro. Sería bueno. ¿Con quién tengo el honor? Wilmer Zambrano. Caramba, Wilmer Zambrano. Cajamarca. Sí, claro, Cajamarca presente. Un abrazo. A ver, dígase. Sí, maestro, pero no, quería más bien un maestro, un colega de artes visuales que nos dé un alcance, porque nosotros prácticamente somos de otro lenguaje artístico. Sugeriría eso, más bien que por lo menos... Pero tú quieres de otro lenguaje artístico. ¿Qué te hace sospechar? O sea, ¿qué te puede hacer intuir que pueda justificar que estas 5 subdisciplinas o sublenguajes pertenecen a la clasificación de las artes visuales, cuando hace un momento hemos visto la definición de las artes visuales? Bueno, no le podría decir, maestro Jorge. Ya. A ver, gracias. ¿Algún otro colega? Buenas noches, profesor. ¿Con quién tenemos el honor? Juan Carlos Campos. Juan Carlos Campos, ¿de dónde, por favor? Soy de Piura. Piura, corazón, la eterna ciudad del eterno calor. Sí. Muy bien. Bueno, lo que yo quería compartir era de que, bueno, esta clasificación de las artes visuales, más que todo se caracteriza porque manejan, ¿no?, los fundamentos visuales, las formas visuales, como por ejemplo tenemos el punto, la línea, ¿no?
la forma, el valor, todos elementos, justamente estas artes manejan eso, ¿no? La composición, la estética, la temática, todo ello. Muy bien, mi querido maestro, muchas gracias, fuertes abrazos. Bien. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Adelante, ¿con quién tenemos el honor? Pablo Vilca, buenas noches, profesor. Muy bien, buenas noches, adelante. Yo pienso que en cuanto a la clasificación de las artes visuales, en cada rubro que usted ha puesto sobre artes plásticas, las gráficas, fotográficas, videográficas y lo que son digitales electrónicas, en realidad yo pienso que hay más, ¿no? Pero las importantes usted lo ha puesto. Y en cuanto a las visuales es un enorme bagaje porque en cada momento, o sea, cada año que pasa se añaden más en cuanto a las digitales, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos en el mundo digital y en el diseño, por ejemplo, está una enorme clasificación en lo que es las artes digitales, ¿no? La mayoría ya no usa un lienzo, ¿no? La mayoría ya usa aparatos electrónicos como las tabletas digitalizadores para dibujar. Y dentro de eso, dentro de las artes digitales existe un bagaje. Por ejemplo, está la ilustración, está la pintura digital, está la caricatura, es un enorme, pues, ¿no? Entonces, está bien que se haya clasificado esto y es importante que se clasifique así. ¿Por qué? Porque a nosotros como docentes nos dan un alcance gratificante para nosotros también poder ordenarles y explicarles a los estudiantes, pues, ¿no? Y de esa forma ellos puedan ver, inclusive los mismos directores de las instituciones educativas presten el valor necesario al arte, porque créanme que el arte piensan que es educación y es igual que educación para el trabajo, que es una forma de hobby, ¿no? Lo menosprecian, la mayoría de los colegios los menosprecian lo que son el arte, pues, ¿no? ¿Y por qué? Por falta de capacitación, porque esto realmente lo que usted está brindando no está en el Ministerio de Educación, está así en grande alcance, pero no está desglosado así como usted lo está mostrando, ¿no? Claro, gracias maestro, fuertes abrazos. ¿De qué lugar es usted? Chachapoyas. Ah, Chachapoyas, ciudad cultural, ya vamos a hablar más luego de Chachapoyas, de escuela, ¿no? Bien, mis queridos maestros, yo les estoy... ¿Alguien levantó la mano? ¿Me parece? Me equivoco. Maestro Luis. Sí, a ver, adelante. ¿Quién está tomando la palabra? Buenas noches, maestro Luis. Soy el segundo Zabaleta, de Chimbote. Ah, Chimbote, caramba, qué bien, maestro Zabaleta. Adelante, bienvenido. Usted Bueno. es de pintor, artes plásticas, me parece, ¿no? Sí. Bueno, he egresado también de la Escuela de Bellas Artes Trujillo. Claro, correcto, sí. En verdad, bueno, como usted lo acaba de decir, siempre se ha ido cambiando de nomenclaturas. Primero era arte, educación artística, después arte y creatividad, después ya que se venía igual después arte y a llegar a arte y cultura últimamente, ¿no? Pero dentro de ello ya vemos sus disciplinas artísticas, donde ya lo que se llama artes plásticas, ahora artes visuales, porque es un poco más amplio. Y yo lo considero porque, bueno, cada lenguaje artístico siempre destaca uno de los sentidos de nuestro cuerpo. En tal sentido que su propio nombre dice visuales porque por la vista, y vamos a hacer uso de una observación. O sea, acá, como les digo a mis alumnos, y bueno, y le comparto a ustedes, acá nos olvidamos del ver y mirar, porque el ver y mirar somos todos, lo hacemos en nuestra vida diaria, cotidiana, pero el observar es muy diferente. El observar es darse cuenta cada uno de los detalles, de los elementos estéticos que se estudian dentro de los campos temáticos que tenemos,
lo que decía, los elementos básicos del dibujo, ¿no? De la pintura, y etcétera. Entonces, esos elementos nosotros lo aplicamos, pero todo lo podemos visualizar al momento de analizar cada una de las obras, cada imagen, porque sea una fotografía, un video, sea lo que es de repente el arte digital que hacemos también con nuestras propias manos, pero en conclusión llega a representarse en un cuadro bidimensional o una escultura inclusive, tridimensional, ¿no? Correcto. Entonces, pero más voy arte visual, entonces es la observación que tenemos a cada obra de arte, a cada manifestación artística que nosotros podemos hacer. Y al hablar nosotros de teatro, bueno, es ya movimiento corporal, hablar de música, lenguaje musical, ya es educar al oído. Entonces, eso es mi aporte, profesor. Muchas gracias. Estimado Zabaleta, fuertes abrazos hasta Chimbote. Efectivamente, ¿no? Usted tiene toda la razón. La pregunta que había planteado es que, ¿por qué creen ustedes que corresponden a la clasificación de las artes visuales? ¿No? Y siempre les pregunto eso a mis estudiantes, por eso estoy haciendo un ejercicio que hago con mis estudiantes, y ustedes también deberían hacerlo así. Y es que sencillamente, si revisamos el concepto que les mencioné hace poco de las artes visuales, esta trabaja con el lenguaje visual, lo que acaba de decir Zabaleta, que es uno de los sentidos, y que además trabaja con imágenes creadas por el hombre. Todos estos cinco tipos de artes que están de color amarillo trabajan con imágenes, ¿sí o no? Entonces, esa es la principal razón por la que entrarían dentro de la clasificación de las artes visuales. Las artes plásticas trabajan con imágenes, las artes gráficas construyen imágenes, las artes fotográficas trabajan con imágenes, las artes videográficas registran imágenes, las artes digitales electrónicas trabajan con las imágenes, referida a las imágenes, porque también podríamos hablar de la música electrónica, ¿no? De digital, ¿no? Pero estamos hablando del campo de las imágenes y con el lenguaje visual. Muchos desconocemos, ¿no? Por eso estoy tratando de darles todo esto de una manera didáctica y de esa manera hacer comprender hasta a nuestros estudiantes. Lo clasifica las artes visuales por formas, le llama las formas bidimensionales, las formas tridimensionales y las formas electrónicas. Cuando hablamos de formas bidimensionales, estamos hablando pues a aquellas manifestaciones artístico-visuales de orden plana, ¿no? Como el dibujo, la pintura, ¿no? De repente también el grabado, ¿no? Y las formas tridimensionales serían pues aquellas como la escultura, la cerámica, la textilería, etcétera, ¿no? Y las formas electrónicas, estaríamos hablando pues de la fotografía, del videoarte, y bueno, y lo que mencionó uno de los colegas hace un momento sobre la evolución actualmente de acuerdo a la tecnología, la computadora, la tablet gráfica, etcétera. Entonces, miren, estos dos tipos de clasificaciones que son válidos, ¿no? Y al final también la primera clasificación también nos hace, sino que también habla indirectamente de estas formas que lo clasifica en los tres tipos que está de color blanco, pero que en la primera lo desmenuza mucho más. Y vamos a empezar a desmenuzar, ¿no? Entonces, ahora sí empecemos a ver, ¿y qué serán las artes plásticas? Y es que las artes plásticas son llamadas así a aquellas artes que utilizan materiales transformables por la mano del hombre, por la mano del artista, ¿no? Es el arte de plasmar o de modelar una materia blanda o dura. O sea, plásticas viene de plasticidad, de transformación, de moldeable, de cierto material que pareciera insignificante, pero que gracias a mis manos o a las manos del hombre, yo lo puedo convertir en una imagen hecha obra de arte. Y estas artes plásticas también se clasifican o se dividen. Mire, se dividen en el dibujo, en la pintura,
cerámica, escultura, grabado, arquitectura, artesanía, etcétera, ¿no? Entonces, miren cuán amplio. Entonces se empieza a abrir el abanico de las artes visuales. Estamos recién hablando de las artes visuales, mañana hablaremos sobre el teatro. Entonces, este abanico de posibilidades. Y si tú te pones a investigar, a indagar respecto al dibujo, vas a encontrar también que se van clasificando en diversos tipos de dibujos. Igual la pintura en diversos estilos, en diversas técnicas, la cerámica igual, y se va abriendo el abanico de posibilidades mucho más. Y esto que las artes plásticas es uno de los artes antiguos, tradicionales, ¿no? Y cuando hablamos de las artes gráficas, la segunda clasificación, ¿o qué diferencia hay entre las artes plásticas y las artes gráficas? Es que las artes gráficas son las artes que se basan en elementos visuales, tal cual también lo hacen las artes plásticas, aunque suele restringirse el término a las técnicas relacionadas con el uso de ciertas herramientas de precisión. Mientras que en las artes plásticas yo puedo estar trabajando a mano alzada, a puro pulso, a puro puño, como se dice comúnmente, en artes gráficas no. En artes gráficas se crean también imágenes, se usa muchas veces la mano del hombre, pero se apoya en ciertas herramientas de precisión, como por ejemplo las reglas, las escuadras, el compás, ¿no? El escalímetro, ¿no? El transportador, ¿no? Herramientas de precisión que hacen que estas imágenes se construyan más calculadamente perfectas o matemáticamente, ¿no? Vamos a decirlo, relacionarlo con la matemática. Entonces, y también estas artes se relacionan con el mundo de la imprenta. Desde que aparece la imprenta, aparecen las artes gráficas. Y como el grabado gráfico, por ejemplo, así pertenecerían a las artes gráficas los folletos, los carteles, las insignias, las pancartas, las impresiones de polos, las litografías, pero más hacia lo gráfico, las calcomanías, las tarjetas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, las artes gráficas se clasifican en dibujo técnico, ¿no? Que se trabajan con escuadras, con reglas, ¿no? El diseño gráfico que apunta pues al trabajo de logotipos, de insignias, de una serie de posibilidades y de mismas obras de arte de diseño gráfico, y el diseño publicitario, que se asocia pues al mundo comercial, al mundo del negocio, al mundo de la propaganda, ¿no? Los afiches, los folletos, los volantes, la propaganda de los souvenirs, tanto en las bodegas, en los supermercados, ¿no? De las gigantografías, de las propagandas electorales asociadas pues a los carteles, a los movimientos políticos, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo las artes gráficas también ha ido evolucionando, tiene su historia, así como las artes plásticas. Entonces, y es valiosa, y nuestros estudiantes también tienen que conocerlo. Algunos estudiantes no pueden ser buenos o no se pueden identificar con las artes plásticas, pero sí con las artes gráficas. Entonces, igual manera, cuando hablamos de la tercera clasificación, las artes fotográficas, esta es la técnica de grabar imágenes fijas sobre una superficie de material sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara oscura, en la cual se consigue proyectar una imagen captada por una lente o un conjunto de lentes sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido y aumenta su nitidez. Para almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hasta hace algunos años exclusivamente la película sensible. Recordarán ustedes las cámaras mecánicas con películas que ya pasaron a la historia, mientras que en la actualidad se emplean también sensores digitales como el CCD y el CMOS, ¿no? Como también las cámaras de los celulares, que todo el mundo utiliza celulares. Y es que la fotografía también puede enseñarse, también puede promoverse el de arte y cultura, ¿no? Y sobre todo cuando hoy en día muchos estudiantes tienen sus cámaras, tienen sus celulares con cámaras, ¿no?
Entonces es magnífica esa oportunidad porque está dentro de las artes visuales. Entonces en la clasificación, por ejemplo, tenemos fotografía automática. Cuando yo prendo una cámara, ya sea profesional, semiprofesional, o mi cámara de mi celular, automáticamente activo la cámara y voy tomando fotos, ¿no? Hay la fotografía semiprofesional y la fotografía profesional, ¿no? Que utiliza unas tremendas cámaras con unos lentes, y hay profesionales fotógrafos, por supuesto, ¿no? Y unos artistas tremendos. Entonces, es el uso, y es a partir de la aparición de la cámara fotográfica es que empieza a coger bastante dinamismo estas artes fotográficas. Y si nosotros empezamos a ver los tipos de fotografías, vamos a encontrar pues la fotografía artística, la fotografía reportaje, la fotografía científica, hasta hoy en día la fotografía en drones, ¿no? Del espacio, y bueno, y hasta la fotografía de investigación. Es importante considerar, yo quiero mostrarles acá, miren, muchos tenemos una cámara tenemos un celular, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un celular, y nuestro celular tiene una cámara, una cámara que yo lo activo, activo mi cámara de celular. A ver, voy a activarlo en este momento. Miren, activo y automáticamente se coloca en el modo automático, valga la redundancia. Y eso es lo más común, que uno puede tomar fotos, dispara, hace su selfie, etcétera. A los chicos les encanta hacer su selfie. Incluso la fotografía lo puedes trabajar integrando con el teatro. A ver chicos, pónganse unos gestos, unas posiciones, ¿no? Y tómense un selfie, a ver. Entonces ya va trabajando el teatro y se va trabajando la fotografía, las artes visuales. Pero pocos conocemos que dentro de esta opción de la cámara fotográfica podemos colocarlo en el modo Pro. ¿Qué es el modo Pro? Es el modo profesional. Y cuando colocamos en el modo Pro necesitamos trabajar con ciertos parámetros. Por ejemplo, en cuanto al diafragma, a la velocidad, a la obturación, ¿no? Al tiempo, tenemos que trabajar como lo trabajan con las cámaras profesionales. Eso también viene en las cámaras de celulares, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos que aprender, tenemos que hacer nuestras prácticas. Y si tú lo haces, yo he hecho a mis estudiantes que hagan prácticas y empieza a vacilarles, les empieza a encantar, y empiezan a descubrir y a tomar sus fotos, y consiguen efectos diferentes, las fotos salen artísticas. Por ejemplo, mire, esta foto la tomé con mi celular, con este celular, la tomé en el paisaje de Puerto Pizarro, en Tumbes, donde estoy actualmente, ¿no? Una zona muy turística. Miren, pues, los efectos parece ir a una acuarela, ¿no? El efecto del agua, que no se toma así de fácil con el modo automático, sino con el modo Pro, ¿no? Del mismo modo, miren, esta foto lo logré tomar justo atrapando a los pelícanos en pleno movimiento, como si sería una danza, y que esto obviamente tenemos que aplicar los conceptos de composición, que son ya los principios de las artes visuales que vamos a hablar luego. Entonces, imagínense, tú le muestras estas imágenes al estudiante. Entonces se emociona el estudiante y empieza a practicar con su mascota en su casa, ¿no? Y empieza a valorar a las artes visuales como una posibilidad de poder comunicar sentimientos, emociones, contenidos, y hasta de recursearse incluso, ¿no? Entonces, igual manera, miren, estas dos fotografías más parecen acuarelas, ¿no? Alguien me dijo, profesor, estas no son fotografías, estas son acuarelas, pero en el modo Pro lo puedo conseguir, ¿no? Son fotografías artísticas de algunos pelícanos como que estuvieran aterrizando dentro del espacio, como sería una acuarela, ¿no? Dentro del mar. Entonces, interesante. De repente no hemos tenido este conocimiento, pero les voy comunicando que sí. Y hay tutoriales, tú buscas tutorial de cómo tomar fotografías profesionales con el celular, y te empiezas a empapar de esto, y esto lo vas planificando en tu programación y vas señalando y vas promoviendo esta práctica. Entonces esto le va a encantar al estudiante, ¿no? Las artes videográficas. Cuando hablamos de la siguiente clasificación, igual,
llamada también videoarte, se podría definir formalmente como cualquier obra con intencionalidades artísticas que emplea en su proceso y como soporte a los instrumentos o dispositivos propios del video, como las cámaras, las grabadoras, los despliegues en televisores, los monitores o proyectos, ¿no? El proyector multimedia, tratamientos videográficos, transmisiones televisivas, sistemas computarizados de producción videográfica, etcétera. Tú puedes proyectar el cañón multimedia que hay en el colegio, armas un ambiente oscuro, proyectas y juegas con la mano, ¿no? Armas el arte del teatro de sombras, ¿no? Y vas trabajando artes visuales con cámara y el teatro de sombras, ¿no? Muy representativo y muy entretenido para los estudiantes. Este arte videográfico se clasifica en videocine, videotelevisión, etcétera, etcétera. Y tenemos una serie de alternativas, cortometrajes, películas, telenovelas, que se relacionan incluso con el teatro. El cine, el arte videográfico se relaciona con el teatro, ¿no? Muchísimo, y con la música también, por supuesto, y con la danza también, ¿no? Entonces, miren ustedes cuán importante. Nuestro celular también tiene su cámara videográfica, ¿no? Nuestros chicos, a ver, con tu cámara de tu celular, hazte una grabación, una filmación, ¿no? Enseñémosles los planos, el plano panorámico, el plano general, el plano detalle, ¿no? Los ángulos, el ángulo picado, cenit, contrapicado, etcétera. Enseñémosles a los chicos esos elementos, esos principios, esas formas de comunicarse mediante las artes videográficas, y que a los chicos les encanta hacer los videos. Hasta incluso hoy en día hablamos del TikTok, que es una manifestación artístico-visual, ¿no? Los TikToks que se graban ahora con ciertos gestos, cierto movimiento, bailes, y lo cuelgan en las redes sociales. Miren cuán potente se ha hecho. Entonces también tenemos que caminar un poco de acuerdo al ritmo de nuestros estudiantes, a sus gustos y sus preferencias. Y bueno, y cuando hablamos de las artes digitales o electrónicas, lo que señaló uno de mis maestros que participó, estamos hablando de aquella disciplina que agrupa todas las obras artísticas tipo imágenes creadas con medios digitales, gracias a la aparición de la computadora, y de otras herramientas tecnológicas electrónicas. Esta disciplina se usa mucho en el cine, la televisión, la publicidad, en los videojuegos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el stop motion, ¿no? Cómo trabajar los stop motion, imágenes que vas creando y le das movimiento gracias a la toma de fotos consecutivas, y se convierte ya en un arte digital. El diseño gráfico digital, el diseño publicitario digital, ¿no? Entonces todo digital, y que ahora incluso se está perdiendo el papel y se comparte rápidamente por las redes sociales y se vuelve poderoso y potente en el tema de socialización y de comunicación, este tipo de artes digitales, ¿no? Entonces también hay tutoriales, por supuesto, con los cuales podemos aprender poco a poco a manipular estas herramientas digitales, como lo que acaba de señalar el profesor, la tableta gráfica, ¿no? La tableta gráfica que hoy se dibuja en una tablet con una especie de un lapicero, un bolígrafo, y vas haciendo caricaturas, los dibujos manga que les gusta a los estudiantes, y una serie de situaciones, ¿no? Hay muchos colegas que trabajan en colegios particulares grandes de prestigio que me dicen: mira, Jorge Luis, yo he estudiado artes plásticas, pero mis alumnos me han empujado a aprender a usar la tableta gráfica, a utilizar el arte digital. ¿Por qué? Porque ese es un mundo ahora de la juventud, de los chicos, ¿no? Entonces yo también tengo que caminar de buena manera. De repente en la entidad pública todavía no hay esa exigencia, aunque ya está caminando de acuerdo a la evolución tecnológica y de las herramientas que cuentan los estudiantes. Entonces nosotros tenemos que poco a poco ir preparándonos en este tipo, y así de esa manera brindar pues el abanico de posibilidades de trabajar las artes visuales, porque si no estaríamos solamente hablando de las artes plásticas, ¿no? O solamente estaríamos limitando nuestra práctica de enseñanza-aprendizaje al dibujo y la pintura, nada más, ¿no? Y no estaríamos hablando de las artes visuales. Recuerden que hay 4 lenguajes que nos pide el currículo nacional promover, y una de ellas es las artes visuales.
Entonces, a partir de ahora, o si es que no conocíamos, o los que han conocido, sabemos con claridad que las artes visuales es un término bien amplio y tiene un abanico de muchas oportunidades y posibilidades de trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, solo está en el rol del docente mediador de facilitarle las herramientas, animarlo, facilitarle los tutoriales, ¿no? Esos links, la forma como el chico lo puede hacer, y el chico empieza a trabajar, basta que lo motive, ¿no? De repente yo no puedo ser profesional en artes visuales, pero tengo ese ímpetu, ese espíritu, y le transmito a mi estudiante y juntos vamos aprendiendo también. Recuerden que los docentes también vamos aprendiendo de nuestros estudiantes. Bien, cuando hablamos de artes visuales también estamos hablando de los elementos y principios del arte. En las artes visuales, así como tiene su clasificación, también tiene sus elementos y principios, ¿no? En las clasificaciones que les he mencionado anteriormente, los elementos y principios casi son los mismos, casi son uniformes para todas las clasificaciones a nivel de artes visuales, a honrosas excepciones, ¿no? En algunas, como por ejemplo en las artes gráficas, uno de los elementos, por ejemplo, es la tipografía, el tipo de texto, la fuente que se usa, mientras que en las artes plásticas la tipografía no es uno de los elementos, ¿no? Y así sucesivamente, pero es cuestión, pero en general hay elementos básicos, elementales, que corresponden a todas las clasificaciones de las artes visuales, como por ejemplo, elementos. Al hablar de elementos, estamos hablando lo que antes, o lo que hasta hoy incluso se viene enseñando o tratando respecto a los elementos objetivos, ¿no? de las artes plásticas, que se llamaba antes. Entonces, cuando hablamos de elementos, estamos hablando aquellos elementos, valga la redundancia, que son palpables, que se perciben rápidamente a primera vista, que son obvios, que son objetivos, ¿no? Como por ejemplo en una obra visual, tú puedes ver el color rápidamente, los colores, sí lo puedes observar. Puedes ver las líneas, sí lo observas, sí lo describes rápidamente, sí lo descubres. El espacio, también. La textura, ¿lo puedes percibir? Sí. La figura, la forma, sí lo puedes, sí, por supuesto. Entonces, por eso son elementos, ¿no? Entonces, y cada elemento tiene su significado, tiene su implicancia, tiene su forma de tratar y de codificar para poder transmitir muchos mensajes y sentimientos. Por ejemplo, el color amarillo tiene un significado, el rojo tiene otro significado, el verde tiene otro significado. Entonces tenemos que enseñarle y promover que nuestro estudiante aprenda la teoría del color, la psicología del color, esos significados, las armonías de los colores. Miren cuánto tiene que ver el color. Y la línea igual, ¿no? Una línea gruesa representará lo mismo que una línea fina, una línea delgada o medianamente gruesa, ¿no? El espacio, la textura y así sucesivamente. Igual manera cuando hablamos de principios de las artes visuales, ¿no? Aquellos que son subjetivos, que no los podemos ver, que cualquiera no lo puede ver a simple vista, percibir así rápidamente, objetivamente como a los elementos, sino que hay que preparar a nuestro espíritu, al espíritu estudiantil, para que vaya comprendiendo, para que vaya entendiendo, decodificando. Y estos principios ya tienen que ver un poco con el aspecto personal, con el ver personal de cada espectador de la obra de arte, ¿no? La armonía, por ejemplo, ¿tú lo puedes ver la armonía? No, tienes que detectarlo, sí, tienes que haberlo estudiado y concentrarte para ver más o menos cómo está esa armonía, la variedad, el énfasis, la gradación, la proporción, el balance, el movimiento, el ritmo, ¿no? Imagínate, no solamente en música hablamos de ritmo, no solamente en la danza hablamos de movimiento, también en las artes visuales. Por eso que hay algunos elementos que son comunes también para el teatro, para la danza, para las artes visuales, para la música. Entonces, estos elementos y principios del arte también tienen que ser estudiados, ¿no? También tienen que ser analizados
Y también hay que promover el reconocimiento y la práctica con nuestros estudiantes, ¿correcto? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna participación, mis estimados colegas. Me gustaría, me encanta cuando participan. A ver, genial la exposición que está haciendo. Nos da un campo más abierto a nosotros, los docentes, para poder llevar a nuestros alumnos a la enseñanza, ¿no? Si bien es cierto, maestro, tenemos, por ejemplo, lo que usted está mencionando en la diapositiva número 1 sobre la clasificación, en donde se encuentran las artes plásticas, en donde se encuentran las artes gráficas, fotográficas, videográficas y digitales, ¿no? En artes plásticas, la mayoría de docentes está trabajando normalmente, ¿no? Nos gustaría trabajar con los 4 restantes, pero hay limitaciones. Por ejemplo, los docentes que trabajan en el área rural, que están lejos, en el campo, donde no existe mucha tecnología, ¿no? Sus salas de cómputo, por ejemplo, si quieren trabajar en lo que es arte gráficas, en diseño gráfico, a las justas entran a un Word, ¿no? Si es que también da vueltas y difícil, no pueden los muchachos abarcar el campo del diseño. En cuanto a las fotográficas, se presenta otro inconveniente. El inconveniente es que muchas veces, como ya los muchachos ya entraron después de las clases virtuales al presencial, entonces ellos ya se acostumbraron a lo que es el celular y todo eso, ¿no? Entonces, hay otro punto también, que en algunos colegios prohíben el uso de celular. ¿Por qué? Porque ya lo han utilizado para, no muchas veces, a veces grabar a los docentes cuando están haciendo clase y no saben, no tienen un manejo responsable en cuanto al celular, y nos gustaría trabajar con ellos, pero eso ya es una cuestión de lo que es administración en cuanto a los directores, cómo lo podrían trabajar, ¿no? En cuanto a lo que son las artes videográficas, también nos gustaría trabajar, ¿no? A decirle a los alumnos: mira, toma fotos artísticas con tu celular, porque si bien es cierto, también puede ser que tenga, ¿no? O, por ejemplo, un alumno que tenga baja posibilidad, pero la mayoría de alumnos tienen buen celular, ¿no? Tienen buen celular, se esfuerzan por comprarse un buen celular, y en esos celulares tienen buena cámara, ¿no? Tiene buen alcance en lo que es su resolución, sus píxeles, ¿no? Y sería genial trabajar esto, pero el docente rural tiene esas limitaciones, ¿no? A comparación de un docente que trabaja en la costa, donde tiene, pues, no, llega un colegio donde es increíble su sala de cómputo, ¿no? Donde sus computadoras ya son i5, i7, ¿no? Y que tenga su tarjeta gráfica de mayor alcance, ¿no? Inclusive las computadoras son actuales para que pueda funcionar lo que es el Photoshop, algunos programas de diseño, ¿no? Y eso sería, profesor, porque nos gustaría que trabajar las 4 restantes. Por eso es que a veces el docente tan solo trabaja en lo que es las artes plásticas, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestro, por sus palabras tan sinceras y tan reales, ¿no? Tan reales. Todos somos conscientes de ello, ¿no? Hay limitaciones, no hay equidad en el tema, sobre todo en la educación pública, ¿no? Hay diferencias abismales entre las zonas urbanas y las zonas rurales. No hay capacitaciones, no hay implementaciones
a nuestra área por parte de las entidades responsables y promotoras de la educación integral que nos habla el currículo, que nos habla incluso uno de los principios de la educación peruana, ¿no? De las mismas oportunidades para todos. Eso estamos totalmente convencidos. Quien les habla también ha trabajado en zonas rurales, de alguna manera visitando comunidades nativas, donde también es otra realidad. Sí, pues tenemos una serie de limitaciones, y yo me refiero a que el estudiante también de alguna manera, a pesar que hay limitaciones, no debe dejar de conocer lo que tiene su entorno, de trabajar con lo que tiene a la mano, y también de alguna manera de conocer lo que está pasando o la evolución o lo que hay en otros contextos o en otros entornos. Entonces, de esa manera estamos hablando pues de la apreciación artístico-cultural a nivel local, regional, nacional, internacional, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en mi colegio no pueden haber estas herramientas tecnológicas, digitales, como sí los hay en otras, bendecidos aquellos que sí lo tienen, pero las artes gráficas, por ejemplo, también se pueden trabajar sin necesidad de herramientas tecnológicas, ¿no? Creo que todos tienen reglas, tienen una escuadra, tienen un compás por ahí, ¿no? Entonces, yo puedo enseñar algunas técnicas, alguna forma de expresarnos mediante el diseño gráfico, ¿no? Entonces, yo creo que las artes gráficas sí se pueden trabajar, ¿no? El trazo, los dibujos técnicos, los dibujos gráficos manuales, ¿no? Ahora, las artes fotográficas, si no hay cámaras, si mis estudiantes no tienen celulares, si lo tienen, magnífico, ¿no? Yo tengo que hacer una gestión, si es que está prohibido en mi colegio ingresar celulares, que yo no estoy de acuerdo, pero también tiene sus pros y tiene sus contras, pero bueno, a veces por cuestiones de disciplina, por cuestiones de mal uso de la tecnología y por distracciones, también ahí entra a tallar el tema de formación, se prohíbe, ¿no? Pero de repente puedo gestionar un día con dirección, explicándole, mostrándole mi planificación curricular, mi unidad, mi experiencia de aprendizaje, qué sé yo, que los chicos tienen que traer ese día o esos ciertos días su celular que tienen a la mano, ¿no? Para poder trabajar. Entonces todo depende de la planificación. Es igual que también hay momentos que tenemos que sacarlo a nuestros estudiantes a observar una fiesta tradicional, una obra artística, una obra teatral fuera del colegio, ¿no? O a visitar un museo, a visitar una zona arqueológica de repente, porque son formas que podemos promover también la enseñanza-aprendizaje, no solamente dentro del aula. Entonces, ahora, si no hay cámaras fotográficas, tampoco es el pretexto para dejar de trabajar la fotografía, ¿no? Pueden trabajar con el tema de la apreciación artística de fotografías, promoviendo traer recortes, revistas, fotografías antiguas, fotografías familiares, y poder discernir el tema o discriminar el tema de los tipos de tomas fotográficas, los ángulos fotográficos, ¿no? Y una serie de cosas que se puede trabajar a nivel de análisis, de apreciación de fotografías, ¿no? O también manejar el tema de la apreciación fotográfica dentro de aula y decirle al estudiante, ¿sabes qué? Ahora sí en tu casita, tú puedes con tu celular que tienes, haz tus prácticas de acuerdo a cómo estamos viendo, mira, y ahora la próxima clase o según la evidencia que buscamos, ya lo traes para poder ver tu avance, ¿no? Entonces también se puede trabajar. Igual las artes videográficas, no habrán cámaras filmadoras, a lo mejor no podemos tener el cañón multimedia, pero sí los chicos pueden mirar televisión, ¿no? Pueden mirar una película de repente en su casa si es que tienen televisión. Habría que analizar con qué herramientas cuenta el contexto, nuestra institución, el estudiante, la zona donde estoy. Obviamente, si ya no se puede, no hay limitaciones, obviamente no vamos a poder trabajar
tendremos que hacerlo con lo que tenemos, ¿no? Con los materiales que contamos, con los recursos que contamos. Igual manera con el arte digital, ¿no? Entonces, simplemente estamos viendo que las artes visuales es todo un abanico de posibilidades que podemos trabajar según nuestro contexto, nuestra realidad. ¿Correcto? Maestro Jorge. Adelante. Sí, simplemente para recalcar lo expuesto por su persona, quien le habla, maestra de la ciudad de Huacho. Y, ¿cómo está, maestro? Gusto de verlo. Y me extrañaba anoche. Sí, estuve lamentablemente en un velorio que teníamos que estar en estos momentos de sentimiento emocional, estar con los nuestros. Bien, maestro, le decía de que hace 15 años atrás, aproximadamente 15 a 17 años, recién salían los celulares o incluso no eran permitidos en los centros educativos. Le comento porque quien le habla, también en el colegio incluso hasta utilizaban el término requisa, porque quitaban los celulares a los estudiantes. Sin embargo, me empapé en normas y leyes y hice mi proyecto, hice mi programación fundamentando con estas normas y leyes, en donde, por ejemplo, yo pedía que el estudiante usara su celular porque usaba audífono y escuchaba la música que deseaba mientras trabajaba. Y la producción era excelente. Entonces, cuando uno está cómodo en su casa y está barriendo o lavando y escucha su música de moda, pues lo hace con mayor ganas. Entonces, yo fundamentaba y me pegué al aspecto psicológico también. Me asesoré con psicólogos y me ayudaron. Entonces, para molestia de algunos colegas, me permitieron y me dieron el permiso, pero con la condición y la norma que terminaba mi hora, ellos tenían que guardar el celular porque se lo podían quitar si lo usaban en otro término. Con respecto, yo quería tratar con esto de las artes gráficas también, de poder conocer. Manejo mucho la editorial Vicen Vives y ahí nos enseñan que dentro de los colores de las artes gráficas, para la limpieza de color, no se usa el azul ni el rojo, sino el cian y el magenta. Y de ahí es que viene la pregunta de los alumnos: ¿por qué si usted me enseña que los colores primarios son amarillo, rojo y azul, y de ellos salen todos, por qué cuando yo cambio la tinta de mi impresora aparece cian y magenta, más no azul y rojo? Entonces nosotros tenemos que conocer, como usted dijo, la tecnología que nos que vive con nosotros. Y tenemos, y como usted, a mí me tocó indiscutiblemente, yo exploro mucho con materiales, y en mi aula, que ahora el colegio recibe en zona urbana, pero estaba en zona rural, tenían 2 celulares por aula, 3 celulares. Y sin embargo, sí, era trabajo para mí, no lo niego, el preparar las programaciones con los lenguajes de las herramientas que teníamos. O sea, si habían 3 celulares, hacíamos video con los 3 celulares, hacíamos juego de roles con 4 grupos que no, o sea, actuaban, que no tenían celular, y otros hacían de camarógrafos, y así entonces trabajábamos muchos lenguajes, que la chamba era para mí, sí, lo acepto, pero ¿qué resultó después de haber pasado 8 o 9 años? Que los estudiantes indiscutiblemente se interesaron y afianzaron más sus conocimientos, donde comenzaron a manejar mejor los celulares. Y cuando usted dice que hay que sacar a los estudiantes hacia afuera a conocer, yo soy sincera, acá en Huacho hay mucha manifestación artística con respecto a grupos culturales, pero a una sala de exposición, yo antes de la pandemia hacía colectas o actividades para llevarlos a museos allá a Lima, ¿no? A sacarlos, es cierto. Muy aparte de la apreciación, también está, recordemos y no olvidemos que nuestra formación en este momento es formativa, nuestra educación es una educación formativa. No podemos estar, ahora ya está 100%, ahora te desapruebo esto. No podemos trabajar eso aún, porque lo socioemocional está muy fuerte. Yo le comento que nosotros hemos tenido aniversario y no ha sido la misma presentación de los chicos. Muchos tienen
tienen temores y miedos aún, tienen recelos, están nuevamente viviendo una nueva etapa. ¿Y qué es lo que yo sugiero a los profesores también? Que, por ejemplo, yo termino un bimestre y los premio a mis estudiantes. ¿Cómo los premio? Ellos lo que más les encanta, trabajo en colegio de varones, les encanta jugar fulbito. Entonces, los llevo a jugar fulbito. ¿Y qué me dicen los demás maestros? Tú no eres profesora de educación física. Nuevamente me empapo de documentos en donde lo que es la psicomotora motriz, la expresión del cuerpo y el respirar el aire es muy motivador para que el estudiante refleje o sepa asimilar una situación significativa. Y también me dan permiso por eso ahora. Pero me costó y los estudiantes no me fallan porque saben que hay un premio al final, ¿no? Entonces, ese es mi aporte que de repente alguno de ustedes puede tomar. No hay ningún director que te pueda prohibir que uses una herramienta tecnológica mientras sepas tú fundamentarla. Gracias, maestra. Gracias, profesora Sonia. Valiosa su participación. Usted toda siempre participativa y contándonos sus experiencias que nos hacen reflexionar realmente. Sí, pues por eso yo dije hace un momento, yo no estoy de acuerdo con la prohibición de celulares, ¿no? Y aconsejé de que eso parte también de un tema de gestión. Si es que lo hubiera los celulares, porque de repente también hay profesores aquí que trabajan en comunidades que no hay todas las herramientas, imposible, entonces, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que contextualizar de acuerdo a nuestra realidad, ¿correcto? Pero miremos a las artes visuales con ese enfoque de que es amplio y tiene una serie de alternativas hoy en día y ha evolucionado tremendamente, ¿no? Entonces, en las artes visuales, los estudiantes experimentan y exploran con diversas técnicas como la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, el diseño textil, el diseño gráfico, etcétera. Aprenden a observar y analizar las diversas prácticas u obras de artes visuales, ¿no? De esta manera desarrollan habilidades prácticas y el pensamiento crítico que necesitan para desarrollarse como creadores y como espectadores críticos de las artes visuales. ¿Ves? Es que interesante la definición. ¿Y cómo puedo trabajar yo, por ejemplo, la apreciación artística en artes visuales, como por ejemplo para ver si mi estudiante ya sabe diferenciar los tipos de artes visuales, ¿no? Poniéndole algunas imágenes. Es por eso que hasta en mis evaluaciones diagnósticas me gusta poner las imágenes que hablan, ¿no? Observa las siguientes imágenes y escribe qué tipo de arte visual es. A ver si vamos haciendo ese trabajo con ustedes. La primera imagen, ¿alguien me puede decir qué tipo de arte visual es? ¿Qué clasificación? La primera de la izquierda, el paisaje. Arte visual, pintura. Claro, la pintura. Y al hablar de pintura, ¿de qué tipo de arte estamos hablando? ¿A qué subclasificación entraría? Artes plásticas. A las artes plásticas, muy bien. La segunda imagen, ¿a dónde corresponde? ¿A qué tipo de imagen visual es? Escultura. Escultura tridimensional, ¿a dónde corresponde? También artes plásticas. Artes plásticas también de nuevo. Artes plásticas, recuerden, ¿no? Bueno, la tercera imagen, ya vemos la cámara. Arte fotográfico. Artes fotográficas, ¿no? La cuarta imagen, ¿qué cosa es? Es un graffiti, ¿no? ¿A dónde entra? Plásticas. Claro, artes plásticas, muy bien. Muy bien, entonces miren, esos ejercicios podemos hacer con nuestros estudiantes y no necesito tener tecnología, de repente puedo llevar láminas, ¿no? Y voy enseñándole todo esto y el chico aprende a detectar, entonces el arte no es limitado, es amplio, ¿no? Es amplísimo. Y bueno, y puedo hacer lo mismo con los diversos lenguajes, ¿no? Y también, por supuesto, promoviendo pues prácticas, ¿no? En diversos momentos, según la actividad que yo estoy programando, la experiencia que programo, ¿no? Miren, estos chicos como ante las cámaras se notan emocionados, ¿no? Al pintar. De repente, a veces por primera vez, cuando tiene su primer encuentro con una témpera o con una pintura, no sé, y se emociona cuando va pintando, y mucho más cuando yo le digo, uy, felicitaciones, está precioso tu trabajo, está
sí, profesor, de verdad, sí, de verdad, ¿no? Entonces lo vas animando al estudiante, se emociona, dice, y tú te das cuenta que entre estudiantes se comentan, mira, el profesor me ha dicho así, está bien, está bien, entonces a mí también tiene que decirme lo mismo, ¿no? Entonces se van animando, ¿no? Es cuestión, como dijo la maestra Sonia, de generar ese clima de afecto, ¿no? Ese clima socioafectivo, emocional, que después de este gran golpe que nos está dejando, pues, la pandemia, ¿no? Bueno, yo les muestro aquí, hace poco, bueno, yo estoy trabajando en un colegio aparte particular, me contrató exclusivamente para conducir el taller de dibujo y pintura con chicos de primaria, fabulosos, muy creativos los chicos de primaria, dentro del contexto del escenario del aprendizaje híbrido, ¿no? Donde un grupo asistía y otro, presencialmente y otro grupo a través de la pantalla. Se usaba la cámara web, miren ustedes ahí, la laptop y un televisor grande, donde el trabajo tenía que ser interactivo y se promueve pues el uso, se promovía porque ahora ya estamos en la presencialidad al 100%, el aforo al 100%, ¿no? Aunque hay algunos chicos que todavía 3, 4 estudiantes por grado, que todavía prefieren, que no están vacunados o que están en otras ciudades del Perú, lejos de esta institución, que aún todavía tienen que hacer uso de la plataforma y se sigue trabajando el modelo híbrido, ¿no? Entonces, es una experiencia que me voy ganando también gracias a la tecnología, y miren cómo puede ser aplicado en el tema pues de la práctica del dibujo y la pintura, ¿no? De igual manera, este es un escenario de un colegio público donde estuve trabajando hasta hace 15 días atrás. Ya renuncié a este colegio para pasar a trabajar a la Escuela de Bellas Artes de Trujillo. Entonces he tenido que renunciar, pero muy buenos chicos, miren, con limitaciones. Aquí no hay pantallas, acá no hay laptop, aquí no hay ni siquiera, por suerte que esta aula que he tomado la foto hay un ventilador ahí, y en las demás aulas no habían estos ventiladores, y trabajaba por las tardes en pleno calor, ¿no? Pero miren los chicos cómo se relajan, se concentran, ¿no? A veces chicos de cuarto, de quinto año de secundaria que están inquietos, que a veces no te quieren escuchar, pero que al momento de la práctica están pero súper cómodos, tranquilos, ¿no? Entonces tú te acercas, haces la retroalimentación, conversas, lo animas. Entonces, miren, el chico de la derecha, por ejemplo, no tiene para un sketchbook, no tiene para un material que sí lo tienen de repente otros en otros contextos, pero su mismo cuaderno reciclado, ¿no? Se lo promueve. Mira, recicla tu cuaderno, el año pasado te ha sobrado hojas, ahí vas a trabajar, no es pretexto para que no trabajes con lo que tienes a la mano, ¿no? No tengo témpera, pero si tienes lápiz de colores, o por ahí tienes algún plumón, o por último, de repente la misma naturaleza en tu pueblo te da alguna tierra de color, algunas hojas que pintan, con eso experimenta, eso es explorar, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje de las artes visuales. Y cuando hablamos de las posibilidades tanto interdisciplinar como multicultural que debemos trabajar desde el arte y cultura, en este caso desde el lenguaje de las artes visuales, también dentro de la apreciación artística, por ejemplo, yo puedo proyectar ciertas láminas o puedo llevar motivar a observar ciertas imágenes. Por ejemplo, una de las obras de Edgar Degas, la bailarina inclinable, ¿no?, de 1883, una pintura, y decirles, mira esta pintura, mira la obra de Edgar Degas. ¿Y por qué crees que Edgar Degas pinta a estas bailarinas, ¿no?, a la bailarina inclinable? Entonces, ¿qué relación habrá pues entre la danza y las artes visuales o la pintura? Entonces empezamos a despertar esa curiosidad y a convencer al estudiante de que el arte no camina solo, de que el arte se va interdisciplinando, tal cual es el enfoque de las artes visuales, ¿no? Y también podemos trabajar algunas posibilidades multiculturales. Antes habló el maestro de chachapoyas y le dije, vamos a hablar de chachapoyas. Entonces podemos utilizar nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestras raíces, ¿no?, para hacerlo reflexionar al estudiante y motivarlo, que tenemos una riqueza cultural extraordinaria y que puede ser incluso fuente de inspiración y de motivación para la creación de futuras obras, como por ejemplo esta
este pequeño video que grabé en una oportunidad y que quisiera mostrarlos, que también de alguna manera puedes trabajar la interdisciplinaridad. A ver, por favor, si escuchamos todos. Perdón. Invítalos a observar la obra artística y plantearles algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué te llama más la atención? ¿Qué sentimiento te genera la obra? Seguidamente, cuéntales que el título de la pintura es El grito del pintor noruego Edvard Munch. Luego, anímalos a investigar y leer, como por ejemplo, La momia de cultura Chachapoyas inspiró a Edvard Munch para pintar El grito. Con este proceso logramos que nuestros estudiantes desarrollen la competencia, aprecia críticamente manifestaciones artístico-culturales, para seguidamente animarlos a crear sus propios proyectos artísticos a partir de la apreciación de tal obra. Incluso puedes motivarlos a usar los diversos lenguajes del arte, el lenguaje visual, el lenguaje musical o del sonido, el lenguaje escénico y finalmente ellas y ellos en forma reflexiva y crítica deberán aplicar lo aprendido a una situación real. Bueno, un pequeño video de algunas ideas respecto a cómo desde las artes visuales podemos integrar otros lenguajes del arte. A eso le llamamos la interdisciplinaridad, y no solamente entre lenguajes del arte, lo dije ayer, sino con otras competencias o con otras áreas del conocimiento o las áreas curriculares, y a ver cómo se interrelaciona la danza, que es el arte, que es uno de los lenguajes del arte, con la educación física, y justo la profesora Sonia acaba de expresar, ¿no? Entonces, hay técnicas de calentamiento, de calistenia, que se usan para la educación física como para la danza, ¿no? De enfriamiento del cuerpo, de movimientos, ¿no? De coreografías, etcétera. Entonces, fabuloso. Entonces podemos interrelacionar, podemos integrar las artes entre lenguajes propios del arte y con otras competencias o áreas del conocimiento, y también trabajar la multiculturalidad, ¿no? Como el caso de esta reflexión sobre este cráneo de la cultura Chachapoyas que fue robado y llevado pues al extranjero, y en esa sale el pintor Edvard Munch en noruego, y se inspira, le impacta este cráneo que se había expuesto después de haber sido extraído, robado, y en base a eso crea esta obra tan famosa que es El grito, que hasta ahora lo vemos incluso hasta en iconografías, en el celular está ahí como algunas representaciones. Entonces, a partir de ahí se puede motivar a que el estudiante también cree sus propias obras visuales, ¿no? A nivel de pintura, de artes plásticas, a nivel de artes gráficas, a nivel de artes digitales, etcétera, ¿no? Bueno, mis queridos colegas, estamos llegando a la parte final, y aquí hay una pequeña propuesta de plan de campos temáticos que podemos abordar en artes visuales. Es una humilde propuesta para aquellos que de repente tienen algunas dificultades o quieren sugerencias sobre qué motivar, qué promover en el aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto, no estamos hablando de contenidos, porque el currículo no nos habla de contenidos, sino de desarrollo de competencias, pero sí tenemos esa libertad de trabajar o de considerar ciertos campos temáticos que incluso podemos incorporar en nuestra programación, en nuestro plan anual o en nuestras unidades o experiencia de aprendizaje de repente. Miren, por ejemplo, para primer grado, por ejemplo, propongo trabajar las artes visuales a nivel de concepto y clasificación, los elementos de las artes visuales, la línea, el color, la forma, ¿no? Los materiales no convencionales, reciclables, trabajar con estos materiales plásticos, tipo vidrios, tipo telas, materiales de la misma naturaleza, hojas, arena, piedra, tintes naturales, etcétera, ¿no? El dibujo básico ya podemos trabajarlo, lineal y geométrico,
el estudio básico de los colores y su mezcla, el círculo cromático, las técnicas creativas bidimensionales, dactilopintura, el estarcido, el esgrafiado, las tridimensionales tipo modelado, tipo tallado, de repente hay arcilla en la comunidad, puedo trabajar. Las electrónicas, la fotografía básica, por ejemplo, puede trabajarse también a nivel de este grado, ¿no? En segundo grado, ya los chicos podrían trabajar la discriminación de elementos del dibujo básico, identificar características de la iconografía precolombina, por ejemplo, si podemos trabajar en el tema ya de nuestra propia cultura, valorar la construcción de bodegones como expresión vivencial del hombre, discriminar elementos para conocer los elementos constitutivos de las artes visuales, ¿no? Los principios de las artes visuales, la selección de recursos de la localidad, que hay en la localidad para efectuar sus creaciones en artes visuales, las prácticas técnicas con la ayuda de témperas y crayolas, el mosaico, el origami, el collage y sus posibilidades digitales. También se hacen mosaicos en la computadora. Alguien dijo por ahí delante, apenas tienen los chicos en la computadora Microsoft Word o PowerPoint, pero es que en Microsoft Word también se diseña, en PowerPoint también se diseña. Yo muchos de mis diseños los hago en PowerPoint. Claro, tengo también el CorelDRAW, el Photoshop, que son programas ya más sofisticados, pero en PowerPoint, si ustedes miran tutoriales en el mismo Word, se diseña. O sea, hay rectángulos, hay colores, aplicas imágenes, aplicas letras, todo, ¿no? Entonces se puede promover. No solamente el Word es para tipear, nada más, ¿no? También se tiene, y hoy en día incluso tiene una serie de herramientas, puedes insertar imágenes, texturas, todo, ¿no? Entonces, en el tercer grado, la historia del arte, ¿no? La prehistoria, la edad antigua, la edad media y renacimiento, ¿no? El dibujo artístico, el estudio de la figura humana, el retrato y la caricatura, historietas tipo retratos, ¿no? La figura humana, la perspectiva, la composición simétrica y asimétrica, los paisajes con diferentes técnicas, las mandalas, ¿no? Que les gusta trabajar a los chicos, la cerámica, la escultura, ¿no? Arte de papel doblado, el diseño gráfico de logotipos, ¿no? En cuarto grado, la composición, el equilibrio, el punto áureo, el ritmo, el movimiento, el peso, el contraste, la armonía, que esos son los principios, ¿no? La historia de las artes visuales, el neoclasicismo, la moderna y también la contemporánea, ¿no? El arte peruano, el arte rupestre, Corrientes y sus representantes, ¿no? El arte popular peruano y sus representantes, el diseño digital de iconografías peruanas, ¿no? El stop motion. En el quinto grado, la filosofía del arte y sus grandes pensadores, la estética y la belleza a través del tiempo, los movimientos artísticos, impresionismo, el postimpresionismo, el fauvismo, el surrealismo, artistas plásticos, gráficos, fotográficos y fotográficos nacionales, contemporáneos, ¿no? La pintura mural, el graffiti, la creación plástica, la acuarela, los óleos y otros, ¿no? El diseño publicitario, los retablos con reciclaje, la fotografía artística, la creación de videos, y bueno, etcétera. Son consideraciones que ustedes pueden de alguna manera utilizar si es que ustedes de repente también tienen sus propios planteamientos de acuerdo al contexto, de acuerdo a nuestra realidad y de acuerdo al nivel de progresión. Recuerden que nuestro currículo nacional nos habla de niveles, ¿no? Conforme va avanzando el estudiante, obviamente le vamos dando, podemos darle algunos temitas de mayor complejidad, ¿no? Pero estos planteamientos, este campo temático también puede servir para otros niveles de la educación nacional, ¿no? Niveles de educación básica alternativa, de CEPROS, niveles de educación tecnológica superior, y bueno, ya hasta en las escuelas de arte también se ve que hay niveles de progresión en cuanto a campos temáticos. Entonces, aquí queda la tarea para que ustedes puedan discernir y de repente, frente a esto, a lo mejor pulir o mejorar o incrementar algunas cosas o retirar otras y ir contextualizando y a lo mejor reforzando o aterrizando en el reforzamiento o en el replanteamiento de sus programaciones curriculares, ¿correcto? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o inquietud, pero
mientras se va participando, me gustaría que evaluemos pues esta ponencia de esta noche. Si ustedes consideran que mi ponencia ha sido deficiente, en el chat, por favor, de este Meet, coloquen el número 1. Si mi ponencia ha sido regular, coloquen el 2. Si mi ponencia ha sido bueno, coloquen el 3. Y si mi ponencia ha sido excelente, coloquen el 4, ¿no? Que de alguna manera esto nos ayuda también a considerar cómo estamos. Y esto también puede ser una forma de autoevaluar y de ver cómo nos ven nuestros estudiantes en nuestra práctica pedagógica diaria, ¿no? Que podemos implementar algún sistema de que nuestros estudiantes puedan expresar de alguna manera cómo nos evalúan, así como también nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. Entonces, coloquen el número que ustedes consideren y en este momento voy a dejar de compartir para pasar a las participaciones finales. Muy bien, gracias y bendiciones a todos y nos vamos despidiendo, ¿correcto? Hasta el lunes y nuevamente un fuerte abrazo para las madres presentes. Y hagan llegar el saludo de parte mía también a cada una de las madres de sus hogares. Abrazos, maestra Sonia, muy bien, nos vemos segundo. Nuestra Tula también, caramba, Carlos, el maestro Carlos, Jorge Carranza, Donald, muy bien Donald, segundo, también fuertes abrazos y una alegría de poder verte y conocerte también por lo virtual. Muy bien, nos despedimos entonces y bendiciones para todos. Gracias, profesor, bendiciones y saludos fraternos para todas las madres